impactante siempre ver cómo en vivo la gente empieza a llamar, se empieza a conectar, empieza a mostrar esa solidaridad. Muchísimas gracias. No seríamos nada sin ustedes, no seríamos de verdad nada sin ustedes. Somos un vehículo entre, en este caso, el drama, la necesidad y la ayuda. Vámonos ahora hasta Punta Hermosa. Les mostrábamos el peligro de unas casas que han quedado prácticamente inesables, al borde del abismo y sin exagerar. Carla Tencio está en la zona, ella nos informa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Estamos en este momento en el cruce de dos calles, Eten con Grau. Y esta es la situación que todavía se reporta, no solamente en la casa del señor José Gómez, con quien hemos podido conversar en estas horas de la mañana y que nos reportaba desde temprano nuestra compañera Angie Espejo. Una vivienda que está ubicada justamente en la salida, donde ya el agua en el Huayco con tanta fuerza sale, como decía él con algunas palabras para entenderlo de manera sencilla, como cuando tenemos una manguera, ¿no? Y apretamos para contener el agua y después soltamos. Con ese chorro, con esa fuerza, es que se ha ido carcomiendo parte de esta zona del malecón. No solamente es esa vivienda, como les decíamos, son varias otras que se han visto seriamente afectadas, no solamente por fuera, sino por dentro, como podemos ver en este momento, las imágenes de nuestro compañero J. Córdoba, estas maderas, digamos, que están sosteniendo el techo que está en riesgo de caer. Entonces, es una situación bastante compleja y que necesita, por supuesto, de una evaluación por parte de, sea personal de INDECI, sea personal de la municipalidad, que pueda revisar exactamente el estado. ¿Se puede continuar en estas viviendas o no? ¿Son en este momento habitables o no? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Es bastante preocupante para muchos de los propietarios, para las personas que viven aquí. Algunos nos dicen que no se trata de estas de su casa de veraneo, se trata de una casa en la que están todo el día, todos los días con sus menores hijos. El caso del señor José Gómez, por ejemplo, nos decía, claro, yo vivo aquí con mis dos hijos menores, ellos han tenido que ser evacuados por la situación, y la respuesta que nos daba la municipalidad, hemos podido conversar con Marco Cherny, él es subgerente del área de gestión de riesgos y desastres, y nos dice que en el caso del malecón se tendría que levantar por lo menos un muro de contención de 15 metros aproximadamente para poder sostener esta zona que ha sido tan gravemente afectada, porque en realidad no solamente se trata de la vivienda que hemos podido ver, sino que en un posible Huayco, nuevo Huayco, digamos, podría eso tener tanta fuerza de llevarse no solo esa vivienda, sino varias viviendas que están alrededor. Entonces se necesita, por supuesto, una evaluación consciente, puntual, y no se puede hacer obras en este momento por la situación del Huayco. Entonces, ¿qué se debe hacer? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde va a ir la situación de estos espacios que no son solamente viviendas, son espacios públicos en los que está la población de Punta Hermosa y que necesita ser revisados, porque se ha ido angostando la zona por la que sale esta quebrada, ¿no? El agua, lamentablemente, por las viviendas se ha ido carcomiendo las construcciones, hoteles que los que se ha hablado, losas deportivas, y se tiene que hacer una revisión de esa situación porque el cauce natural de la quebrada se ha ido obstaculizando. Y nos decía también personal de la municipalidad que no solamente es la zona que es digamos visible muy cerca al malecón o cerca a la losa deportiva, sino las partes altas de Punta Hermosa, que según ellos están invadidas por ciertas zonas de minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Areneras, que generan desperdicios que van obstaculizando el cauce natural del agua, y que es por eso, bueno, evidentemente faltarían también obras de descolmatación de esas zonas del río para poder evitar un colapso, un nuevo colapso de este cauce, para evitar que se puedan volver a llenar estas zonas de la ciudad. Carla, porque si estas casas se caen, ¿qué hay abajo? Abajo de ese acantilado hay más casas, es una zona urbanizada, entonces no es, que no significa que sea una buena noticia, pero no es como en el caso de la casa que se desplomó al río Rímac, que simplemente va al agua y se la lleva el agua. Acá estamos hablando de que estas casas podrían caer en zonas urbanizadas también. También hay partes donde se encuentran las casas que ya están básicamente sobre la zona de la entrada del mar, hay otras que están sobre otras casas, hay edificios completos. En realidad, poco a poco el avance del cauce, la fuerza con la que ha ido el agua, se ha ido carcomiendo, ¿no? Carcomiendo el cerrito, y entonces sí hay que revisar sin duda los cimientos. Eso se necesita para una evaluación, como decimos, no es la situación de solo un propietario, de solo una persona, sino de comunidades enteras, porque si cae una casa, la fuerza de esa caída podría arrastrar las viviendas aledañas también. Y eso generaría, por supuesto, un desastre que podría llevarse vidas humanas también.
Por supuesto, nos preocupa muchísimo. Muchísimas gracias, Carla, por la información. ¿Qué hacer, no, con estas viviendas que de pronto han perdido su base, que están como que en riesgo de colapsar? ¿Qué les parece si hablamos con un experto? Estamos con Miguel Estrada, exministro de Vivienda, y hemos conversado con él en diferentes oportunidades a propósito de, en esta oportunidad, lo que estamos viendo pasa en Punta Hermosa. Señor Estrada, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, acá lo que tenemos que hacer es una evaluación de cuál es realmente el estado de estas edificaciones. Claro. Me parece que según yo no he estado en el lugar, pero viendo las imágenes ha sido fuertemente erosionada la base de esas viviendas. No solamente es una, son varias viviendas. Claro. El acantilado, la que estamos ¿no? viendo allí. Así es. Entonces se necesita hacer una evaluación ingenieril de la estabilidad de ese acantilado que se ha formado por la erosión del Huayco. Si es que existe la posibilidad de hacer un trabajo de estabilización de ese acantilado, bueno, en este momento todavía no se puede hacer porque puede venir otro Huayco y podemos más bien generar más problemas durante el proceso de estabilización. Pero si ya la evaluación técnica dice que el proceso de estabilización de ese talud va a ser muy, muy costoso, definitivamente o lamentablemente se va a tener que hacer una reubicación de esas zonas urbanizadas. Y esa es una realmente zona... Es bien dramático, sí. Porque uno ve, tenemos las imágenes del dron de Latina también que nos permitía observar el panorama, ¿no?, de ese acantilado, porque ese es el lugar por donde pasa el Huayco, ¿no?, que está muy cerca de la zona de Playa Norte, y ahí hay muchas casas antiguas incluso, ¿no?, hay edificios, y los vecinos, los que viven allí, dicen, necesitamos que el municipio nos ayude a apuntalar, pero ¿quién tendría que pagar eso al final del día? ¿Es el municipio, es el gobierno nacional, es el Estado el encargado de proteger ese acantilado, o tendría que ser el mismo vecino el que ayude a que su casa no se caiga? Bueno, acá hay una responsabilidad compartida realmente entre la municipalidad y los propietarios. Realmente los trabajos de reforzamiento y estabilización son bastante costosos. Me imagino. Eso sí, así es, definitivamente, ¿no? En algunos casos, el gobierno local toma la iniciativa y a través del Ministerio de Vivienda, y eso tiene que pasar obviamente también por el Ministerio de Economía, cuánto costará ese trabajo de estabilización. Pero antes de hacer eso, Lorena, como digo, la evaluación técnica tiene que ser urgente. Exacto. Para ver si es que esas personas, esas familias que lamentablemente están en estas zonas de alto riesgo, no van a poder habitar o no esas viviendas actualmente. Acá lo primero que hay que proteger es la vida humana, y por lo tanto estas personas también tienen que estar conscientes que el peligro es bastante latente en este lugar. Y luego, una vez ya que haya pasado el temporal de lluvias y ya se haya asegurado, según la información técnica de Senami, que no va a haber más huaicos, recién allí se puede hacer la intervención. Yo recomendaría en este momento que por favor, según lo que estamos viendo, más bien desalojen esas viviendas, obviamente que pongan algún tipo de seguridad, porque lamentablemente también nos hemos enterado que abandonan las viviendas por seguridad y entran a robar, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, y me parece que allí sí la municipalidad debería tener un papel bastante importante con los equipos de serenazgo. Robar, en este momento, también vemos que roban, o a veces incluso entran gente y se vuelven posesionarios de tu casa, y después para desalojarlos se vuelve todo un problema. Sabemos el entrampamiento que existe en el Estado. Pero, por ejemplo, yo estoy escuchando su recomendación, yo soy uno de los que vive en esas casas, ok, la desalojo, pero el problema es que el riesgo del colapso sigue siendo inminente, y abajo de esas casas, en muchos casos, hay más casas, son zonas urbanizadas también. Entonces, está en riesgo no solamente una o dos casas, estamos hablando de un riesgo latente para toda esa zona. Efectivamente, hay lo que se llama el efecto dominó. Cae una vivienda, cae sobre la otra, y así se sigue lamentablemente dañando más edificaciones. Por eso, Lorena, la municipalidad conjuntamente con INDECI, el Ministerio de Vivienda, debería hacer una evaluación técnica bastante rápida y sobre todo tomar la decisión correcta, ¿no? A mí me parece que en este momento lo más importante es desalojar esas viviendas, ponerlas en seguridad, y luego, cuando ya haya pasado este temporal, no hacer el trabajo de estabilización de esa ladera, de este acantilado,
o simplemente, como les digo, si esta estabilización es muy costosa desde el punto de vista de ingeniería, van a tener que hacer un proceso de reubicación. Y es duro, pues, ¿no? Y a veces los alcaldes, las autoridades no quieren chocar con los que votan por ellos, ¿no? Entonces, eso hace que a veces políticamente no se tomen las decisiones adecuadas y se reubique a la gente o se le diga simplemente, lo siento, pero tu casa ya no puede estar ahí, o en todo caso nunca debió estar ahí, que también puede ser una realidad en algunos casos. Bueno, y ya, por ejemplo, en el caso de nuevas legalizaciones de propiedad de terrenos, desde que se estuvo en el ministerio, COFOPRI tiene el mandato directo de no otorgar licencias de propiedad en aquellos lugares donde la amenaza es muy, muy alta, ¿no? Ya están advertidos, existen las leyes, ¿no? Se había comentado por ahí una ley de intangibilidad de cuencas. En realidad ya las leyes existen, es decir, zonas de muy alto riesgo no mitigable, son zonas en las cuales no se puede otorgar, no se pueden hacer obras de reducción de riesgo porque es muy oneroso, no se pueden otorgar títulos de propiedad porque iríamos contra la misma vida de estas personas. Así es que el trabajo de la municipalidad local es muy importante y son quienes custodian el uso adecuado de los terrenos. Muchísimas gracias a Miguel Estrada, ministro de Vivienda, profesor. Muchísimas gracias también de la UNI, por darnos esta explicación de qué debe suceder con estas casas que están a punto de colapsar.